Los policías entraron 2 minutos después. El rostro de Pangborn era un nubarrón de cólera. Tad comprendió que los dos policías le habían dicho lo que el propio comisario debía de saber, pero no quería reconocer, que el escritor no presentaba ninguno de los tics y crispaduras que ellos asociaban con la relación de culpabilidad. Está bien, dijo Pangborn. Tad pensó que el hombre estaba tratando de reprimir la cólera y que era un buen actor. No lo conseguía del todo, pero de todos modos lo estaba haciendo muy bien, teniendo en cuenta que estaba ante el sospechoso número uno del asesinato de un viejo manco. Estos caballeros desean que le haga una pregunta, por lo menos, antes de salir de la casa. Es lo que voy a hacer. Señor Belmont, ¿puede decirnos dónde se encontraba durante el período de tiempo entre las 11 de la noche del 31 de mayo y las 4 de la madrugada del 1 de junio? Los Belmont cruzaron una gran mirada. Tad sintió que la gran tensión que atenazaba su corazón se relajaba. No estaba totalmente libre de ella, todavía no, pero sentía como si los pastelillos que impedían aliviarla se hubieran abierto. Ahora lo único que necesitaba era un buen empujón. ¿Lo era? Murmuró a su esposa. A Tad le parecía que sí, pero parecía demasiado bueno para ser verdad. Estoy segura de que sí, respondió Liz. Ha dicho el 31, ¿verdad? Sí. Había vuelto hacia Pangborn con expresión de radiante esperanza. El comisario la miró con un aire suspicaz. Sí, señora, pero me temo que su palabra, sin testimonio que la respalde, no va. Haciendo caso omiso, Liz se puso a contar hacia atrás con los dedos. De pronto sonrió como una colegiala. Martes. El 31 fue el martes, exclamó, vuelta hacia su esposo. Fue el martes, bendito sea. Pangborn parecía confuso y más desconfiado que nunca. Los agentes que lo acompañaban se miraron y volvieron a observar a Liz. ¿Quiere explicarnos a qué se refiere, señora Bertmund?, preguntó uno de ellos. La noche del martes 31 dimos una fiesta aquí, respondió Liz, al tiempo que lanzaba una mirada de triunfo y de rencoroso desprecio al comisario Pangborn. La casa estaba llena, ¿no es cierto, Tad? Desde luego que sí. En un caso como este, una buena coartada suscrita más sospechas, replicó Pangborn. Ah, qué hombre más estúpido y arrogante, exclamó Liz, ahora con las mejillas encendidas. El miedo iba dejando paso a la furia. Se dirigió a los agentes y les dijo: Si mi marido no tiene coartada para ese asesinato, ¿dicen que lo ha cometido él y se lo llevan a la comisaría? Y si la tiene, este hombre sale con que eso significa probablemente que de todos modos lo hizo. ¿Qué pasa? ¿Les da miedo hacer bien su trabajo? ¿Por qué han venido aquí? Calma, Liz, murmuró Tad. Seguro que tienen buenas razones para proceder así. Si el comisario Pangborn estuviera siguiendo un procedimiento o no tuviera bases para la investigación, supongo que habría venido solo. Pangborn le lanzó una agria mirada y suspiró. Hablemos de la fiesta, señor Bedmont. Se celebró en honor de Tom Carroll, explicó Tad. Tom llevaba 19 años en el departamento de lengua de la universidad, del que fue jefe durante los últimos 5. Se retiró el 27 de mayo, al terminar el año académico oficial. Siempre ha sido un hombre muy apreciado entre el cuerpo docente y la mayoría de los profesores veteranos lo conocimos por Gonzo Tom, por lo mucho que le gustaban los ensayos de Hunter Thompson. Así pues, decidimos ofrecer una fiesta de jubilación para él y su esposa. ¿A qué hora terminó la fiesta? Bueno, bastante antes de las 4 de la madrugada, pero desde luego no era temprano. Cuando se reúne un puñado de profesores de lengua, con un suministro casi ilimitado de bebida, la reunión se puede alargar todo el fin de semana. Los invitados empezaron a llegar a casa a eso de las 8. ¿Y quién fue el último en irse? Rowley Delesque, y esa horrible mujer del departamento de historia con la que lleva saliendo desde el año de María Castaña, apuntó Liz. Esa que siempre anda proclamando: Llámame Billy, como todo el mundo. Exacto, asintió Tad, esbozando una sonrisa. La bruja malvada del este. Pangborn le estaba lanzando con los ojos un claro mensaje de estás mintiendo y los dos lo sabemos.
¿Y a qué hora se fueron esos amigos? ¿Amigos? Ted fingió un ligero escalofrío. Rowley sí, esa mujer decididamente no. A las 2, intervino Liz. Tad asintió y añadió. Debían de ser al menos las 2 cuando los despedimos. Casi tuvimos que echarlos a la fuerza. Como le digo, solo el día que nieve en el infierno me afiliaré al club de fans de Wilmina Burks. Pero yo mismo habría insistido en que se quedaran a dormir si hubieran tenido que conducir más de 5 kilómetros, o si hubiera sido más temprano. De todas formas, a esas horas y un martes por la noche, perdón, un miércoles de madrugada, no hay nadie por las carreteras, salvo tal vez algún ciervo suelto destrozando los jardines. Tad se interrumpió bruscamente. Llevado por el alivio que sentía, había empezado a parlotear sin ton ni son. Hubo un momento de silencio. Los dos agentes habían bajado la mirada. Pangmore tenía una expresión en el rostro que Tad no supo interpretar. No se parecía a nada que hubiera visto antes. No era desazón, aunque la desazón formaba parte de ella. ¿Qué diablos está pasando aquí? Bueno, señor Bedmont, todo esto está muy bien, dijo por fin el comisario, pero no es nada sólido. Tenemos su palabra y la de su esposa sobre la hora aproximada en que despidieron a su última pareja. Si iban tan bebidos como parecen ustedes pensar, su testimonio será de poca utilidad. Y si ese Lips de verdad es un amigo, bien podría decir, en fin, quién sabe. A pesar de todo, Alan Pankmore se estaba desinflando. Tad lo advirtió y le pareció, constató mejor, que lo mismo le sucedía a los dos agentes. Sin embargo, el comisario no estaba dispuesto a rendirse. El miedo que Tad había sentido al principio y la cólera posterior estaban convirtiéndose en fascinación y curiosidad. Pensó que no había visto nunca una lucha tan igualada entre la perplejidad y la certidumbre. La realidad de la fiesta, pues tenía que aceptar la veracidad de una cosa tan fácil de comprobar como aquella, le había afectado, pero no persuadido. Los agentes, por su parte, tampoco parecían totalmente convencidos. La única diferencia era que ellos no estaban tan molestos como el comisario. Los dos hombres no habían conocido personalmente a Homer Gamache y no tenían ningún interés personal en el asunto. Alan Pangborn sí lo había conocido y lo tenía. Yo también lo conocí, pensó Tad, así que quizás también tengo intereses en el asunto. Es decir, además de salvar el pellejo. Escuche, dijo con voz paciente, mirando fijamente a Pangborn y tratando de no responderle con su misma hostilidad. Seamos realistas. ¿Usted quiere saber si podemos justificar debidamente nuestros movimientos? Solo los de ustedes, señor Bedmont, corrigió el comisario. Está bien, mis movimientos. 5 horas bastante difíciles. Horas en que la mayoría de la gente se ha acostado. Gracias a un golpe de pura suerte, estamos, o estoy, en condiciones de justificar al menos 3 de esas 5 horas. Puede que Rowley y su fastidiosa novia se marcharan a las 2, a la 1:30 o a las 2:15. En cualquier caso era tarde. Eso sí que lo podrán asegurar. Y esa Billy Burks no mentiría para facilitar una coartada, aunque Rowley lo hiciera. Es más, creo que si me viera ahogándome en una playa, me echaría más agua encima. Liz le dirigió una extraña sonrisa, casi una mueca, mientras le tomaba de los brazos a William, que empezaba a inquietarse. Al principio Tad no comprendió aquella sonrisa. Luego se le encendió la luz. Se trataba de aquella frase, por supuesto, facilitar una coartada. Era una expresión que utilizaba en ocasiones Alexis Máquina, el archimalvado de las novelas de George Stark. En cierto modo resultaba extraño. Tad no recordaba haber utilizado nunca starkismos en una conversación. Sin embargo, tampoco lo habían acusado nunca de asesinato, la especialidad de George Stark. Aun suponiendo que nos equivoquemos en una hora y los últimos invitados no se marcharan más tarde de la 1, continuó. Suponiendo también que cogiera el coche en el mismo momento en que sus luces desaparecieron tras la cuesta de la colina y condujera como un loco hasta Castle Rock, me hubiese resultado imposible llegar allí antes de las 4:30 o las 5 de la madrugada. No hay autopista para ir hacia el oeste, ¿sabe? Y la señora Arnesault afirmó que a la 1:15 vio, empezó a decir uno de los agentes. No es preciso que hablemos de eso ahora, le interrumpió rápidamente el comisario. Lee soltó un sonido rudo, exasperado, y Wendy,
Se rió cómicamente al oírlo. En el hueco de su otro brazo, William dejó de revolverse, enfrascado de pronto en la maravilla de sus propios deditos juguetones. A la una todavía quedaba mucha gente en casa, Tad. Un montón de gente, aseguró a su marido. A continuación, se volvió en redondo hacia Alan Pangborn. Esta vez le lanzó una auténtica andada. ¿Qué le parece a usted, comisario? ¿Por qué está empeñado en cargarle esto a mi marido? ¿Es usted idiota, holgazán o mala persona? No lo parece, pero su comportamiento me obliga a planteármelo. Hace que todo resulte muy sospechoso. Tal vez sea producto de una lotería. ¿Lo es? ¿Acaso ha sacado el nombre de Tad de algún jodido sombrero? El comisario retrocedió un poco, claramente sorprendido y turbado por su ferocidad. Señora Vermont, me temo que tengo una ventaja sobre usted, comisario, intervino Tad. Usted cree que yo he matado a Homer Gamache. Señor Belmont, no ha sido acusado de... No, pero usted piensa que he sido yo, ¿verdad? Un rubor intenso y compacto que Tad no atribuyó al desconcierto sino a la frustración, había ido subiendo a las mejillas de Pangborn, como el mercurio de un termómetro. Sí, señor, reconoció al fin. Eso es lo que pienso, a pesar de todo lo que han dicho usted y su esposa. La contestación llenó de asombro a Tad. ¿Qué podía haber sucedido por todos los cielos para que aquel hombre, quien como acababa de decir Liz no parecía nada estúpido, mostrara esa seguridad, esa conducta de seguridad? Tad sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Luego sucedió una cosa muy rara. Un sonido fantasmal llenó su mente, no su cabeza, sino su mente. Durante un instante, era un sonido que le produjo una dolorosa sensación de déjà vu, pues ya habían pasado casi 30 años desde la última vez que lo había oído. Era el sonido espectral de cientos, tal vez miles de pequeñas aves. Se llevó una mano a la cabeza y se tocó la pequeña cicatriz, y luego se volvió el escalofrío, más intenso esta vez, retorciéndose a través de su carne como un alambre. Facilítame una coartada, George, pensó. Estoy un poco apurado, de modo que facilítame una coartada. Tad, preguntó Liz, ¿te encuentras bien? ¿Eh? Tad se volvió para mirarla. Estás pálido. Estoy bien, respondió, y así era. El sonido había desaparecido, si es que realmente había llegado a existir. Se volvió hacia Pangborn. Como le decía, comisario, le llevo cierta ventaja en este asunto. Usted cree que he matado a Homer. Yo, en cambio, yo sé que no lo he hecho. Salvo en mis libros, nunca he matado a nadie. Señor Vermont, comprendo su indignación. Homer era un viejo agradable con una esposa dominante, un sentido del humor maloliente y un solo brazo. Yo también estoy indignado, y haré cuanto pueda por colaborar, pero es preciso que abandone ese secretismo policial y me diga por qué está usted aquí, qué le ha conducido hasta mi casa. Estoy desconcertado. Alan Pangborn lo miró un largo instante y luego respondió. Todos mis instintos me indican que está usted diciendo la verdad. Gracias a Dios, suspiró Liz. Por fin se muestra razonable. Si compruebo que su coartada es cierta, continuó el comisario mirando únicamente a Tad, yo mismo iré a buscar al tipo de Sifa, que se haya equivocado en la identificación y le desollaré vivo. ¿Qué es eso de Sifa? Quiso saber Liz. El servicio de identificación de las Fuerzas Armadas, le explicó uno de los agentes, en Washington. No tengo noticia de que se haya equivocado nunca, continuó Pangborn, con el mismo tono de voz grave, aunque dicen que siempre hay una primera vez para todo. De cualquier modo, si ellos no se han equivocado y podemos comprobarlo de esa fiesta, yo seré el primero en no entender nada. ¿No puede decirnos qué significa todo esto?, insistió Tad. ¿Por qué no? Si ya hemos llegado hasta aquí. A decir verdad, en el fondo no importa mucho a qué hora se marchasen sus últimos invitados, si estaba usted aquí a medianoche, si hay testigos que pueden jurar que lo vieron. 25 por lo menos, intervino Liz. Entonces, se habrá librado de un buen lío. Si sumamos el testimonio ocular de la señora que ha mencionado el agente y el resultado de la autopsia, podemos estar casi seguros de que Homer fue asesinado entre la 1 y las 3 de la madrugada del 1 de junio. Lo mataron a golpes con su propio brazo ortopédico. ¡Dios santo!, murmuró Liz. ¿Y usted pensaba que Tad? La camioneta de Homer fue localizada hace 2 noches en el aparcamiento de un área de servicio de la I-95 en Connecticut,
cerca de la frontera del estado de Nueva York. Alan Pangborn hizo una pausa y añadió: el vehículo estaba lleno de huellas dactilares, señor Vermont, y la mayoría pertenecía a Homer, pero un buen número correspondía al agresor. Varias de estas últimas eran excelentes. Una estaba perfectamente grabada en un chicle que el tipo sacó de la boca y adhirió al salpicadero con el pulgar, donde se había endurecido. Sin embargo, la mejor de las todas estaba en el retrovisor. Era comprobable a las que se pudieran tomar en la comisaría, solo que la del espejo estaba impresa con sangre en lugar de con tinta. Entonces, ¿por qué, Tad? Preguntó Liz con indignación. Con fiesta o sin ella, ¿cómo ha podido pensar que Tad? El comisario la miró y respondió. Cuando la gente de CIFA introdujo las huellas en el ordenador de gráficos, apareció el expediente militar de su esposo. Para ser más exactos, aparecieron sus huellas dactilares. Por unos segundos Tad y Liz no pudieron hacer otra cosa que mirarse mudos de sorpresa. Por fin la mujer murmuró: entonces ha sido un error, sin duda. La gente que comprueba estas cosas se equivoca de vez en cuando. Sí, pero rara vez se producen confusiones de semejante magnitud. Por supuesto, hay zonas oscuras en el ámbito de la identificación de huellas. Los prófanos de la materia, que han crecido viendo series como Kojak y Barnaby Jones, creen que se trata de una ciencia exacta. Pero no es así. Con todo, la informática ha reducido muchas de esas zonas sombrías en la comparación de huellas y además, en este caso disponían de impresiones digitales extraordinariamente buenas. Cuando digo que las huellas corresponden a las de su esposo, señora Vermont, sé lo que me digo. He visto los gráficos del ordenador y lo he comprobado superponiéndolos. Guardan algo más que un simple parecido. Alan Pangborn se volvió entonces hacia Tad y observándolo con sus ojos azules duros como el pedernal, añadió: las huellas son idénticas. Liz lo miró boquiabierta, mientras en sus brazos, primero William y luego Wendy, comenzaban a llorar. Capítulo 8. Pangborn hace una visita. Cuando el timbre de la puerta volvió a sonar a las 7:15 de aquella tarde, le tocó de nuevo a Liz acudir a ver quién era, pues ya había terminado de preparar a William para la cama y Tad aún estaba ocupando con Wendy. Todos los libros sostenían que cuidar a los niños era una habilidad adquirida, que no tenía nada que ver con el sexo del progenitor. Pero Liz albergaba sus dudas. Tad hacía su parte. De hecho, se mostraba escrupuloso en el reparto de las obligaciones, pero era lento. Era capaz de ir a la tienda de la esquina un domingo por la tarde, comprar lo necesario y estar de vuelta en el tiempo que ella tardaría en llegar hasta el último estante. Pero cuando se trataba de preparar a los gemelos para acostarlos, entonces William estaba bañado, recién cambiado, enfundado en su pijama verde y sentado de nuevo en su parque de juegos mientras Tad aún andaba atareado con los pañales de Wendy. Y no había terminado de enjuagarle toda la cara con champú, el cabello. Según advirtió Liz, sin embargo tenía en cuenta el día que habían tenido, creyó aconsejable no comentar nada y quitarle el jabón a la pequeña más tarde con un paño húmedo. La mujer cruzó el salón para llegar a la puerta principal y echó un vistazo por la ventana lateral. El comisario Pangborn estaba de nuevo al otro lado. Esta vez venía solo, pero esta circunstancia no alivió gran cosa la zozobra que embargó a Liz. Volvió la cabeza y lanzó una exclamación que llenó el salón y llegó hasta el cuarto de baño, convertido en estación de servicio para bebés. ¡Ha vuelto!, anunció con una voz que reflejaba un tono de alarma claramente apreciable. Tras una larga pausa, Tad apareció en el umbral del baño, al otro extremo del salón. Iba descalzo y llevaba unos tejanos y una camiseta de manga corta. ¿Quién?, preguntó con una voz rara, hueca. Pangborn, Tad. ¿Te encuentras bien? Tad sostenía en brazos a Wendy, que solo llevaba puesto el pañal. La pequeña tenía sus manitas en la cara de su padre, pero lo poco que podía ver de su rostro bastó a Liz para advertir que Tad tenía mal aspecto. Sí, estoy bien, déjalo entrar. Voy a ponerle el pijama a la niña. Y antes de que Liz pudiera añadir palabra, desapareció de nuevo.
Alan Packborn, mientras tanto, seguía esperándole pacientemente en el porche. Había visto asomarse a Liz y no volvió a llamar. Tenía el aire de quien desearía llevar sombrero para poder sostenerlo en sus manos, y acaso poder incluso retorcerlo un poco. Lentamente y sin la menor sonrisa de bienvenida, Liz quitó la cadena y lo dejó entrar. Wendy estaba retozona, lo que dificultaba su manejo. Tad consiguió meterle los pies en el consiguo pijama, luego los brazos, y finalmente logró que sacara las manitas por los puños. La niña alargó inmediatamente una de ellas y le agarró la nariz. En lugar de reírse como siempre hacía, su padre se echó hacia atrás para desasirse, y Wendy lo miró con un ligero desconcierto, desde la mesa donde la estaba cambiando. Tad encontró la cremallera que cerraba el pijama desde la pierna izquierda hasta el cuello. Entonces se detuvo y extendió las manos delante de sí. Le temblaban. No mucho, pero el temblor era real. ¿De qué diablos tienes miedo? ¿O te ha vuelto a entrar el sentimiento de culpabilidad? No, el sentimiento de culpabilidad no. Casi deseó que se tratara de eso. Lo cierto era que acababa de tener otro sobresalto en un día demasiado lleno de sustos. Primero la llegada de la policía con su extraña acusación y su aún más extraña certidumbre. Después aquel sonido extraño inquietante, como de trinos. No había llegado a determinar qué era aquello, aunque le había sonado familiar. Después de la cena, le había sucedido otra vez. Había subido a su estudio, a corregir lo que había escrito durante el día para su nuevo libro, El perro dorado, cuando de pronto, mientras estaba encorvado sobre los folios del original para introducir una pequeña modificación, el sonido le había inundado la cabeza. Miles de pájaros, todos piando y trinando al unísono. Esta vez, junto con el sonido había llegado una imagen, gorriones. Miles y miles de ellos, alineados en los aleros de los tejados y haciéndose sitio por la fuerza en los cables de teléfono, como hacían a principios de la primavera, cuando las últimas nieves de marzo cubrían aún el suelo en pequeños montones, aterronados y sucios. Oh, otra vez el dolor de cabeza, pensó con consternación. Fue la voz con que expresó este pensamiento, la voz de un chiquillo asustado, lo que convirtió aquella sensación de familiaridad en un recuerdo concreto. El terror le atenazó la garganta y luego pareció agarrarse a los costados de su cabeza con unas manos heladas. ¿Es el tumor? ¿Ha vuelto? ¿Será maligno esta vez? El sonido fantasmagórico, el vocerío de los pájaros, de pronto se intensificó hasta ser casi ensordecedor, y se unió a él un leve y tenebroso batir de alas. Tad vio cómo retomaban el vuelo, todos a la vez, miles de pequeñas aves que oscurecían el pálido cielo primaveral. Vuelan de regreso al norte, amigo, se oyó decir a sí mismo con una voz grave, gutural, que no era la suya. Luego, de pronto la imagen y el sonido de los pájaros desaparecieron. Estaba en 1988, no en 1960. Y él se encontraba en su estudio. Era un hombre adulto con esposa, dos hijos y una máquina de escribir Remington. Tras aquello, Tad exhaló un profundo suspiro, casi un jadeo. Ni en la primera ocasión ni en la segunda había experimentado el menor dolor de cabeza. Se encontraba bien, solo que cuando miró de nuevo el folio que estaba corrigiendo, vio que había escrito una frase en él. Estaba garabateada con grandes mayúsculas sobre las líneas de nítida mecanografía. Los gorriones vuelven a volar, había escrito. Tad advirtió que el bolígrafo yacía abandonado y que había utilizado uno de los lápices Verol, Black Beauty, para anotar aquellas palabras, aunque no recordaba haber cambiado el uno por el otro, si ni siquiera utilizaba ya los lápices. Aquellos Verol pertenecen a una época pasada, una época oscura. Arrojó el lápiz al tarro donde los guardaba y luego metió en este uno de los cajones. Al realizar esta operación, su mano vaciló. Poco después Liz lo había llamado para que le ayudara a arreglar a los gemelos y meterlos en la cama.
Tad habría querido contarle lo que acababa de sucederle, pero había descubierto que el terror, el pánico a que el tumor de la infancia se hubiera reproducido, a que esta vez fuera maligno, le sellaba los labios. Habría conseguido decírselo de todos modos, pero en ese instante había sonado el timbre de la puerta. Liz había ido a contestar y había gritado precisamente lo que no debía en el tono más inconveniente. «¡Ha vuelto!», había gritado Liz, con una irritación y una consternación perfectamente comprensibles. Y el terror lo había envuelto como una ráfaga de viento frío y diáfano. El terror y una palabra, Stark, por un instante antes de que la realidad se reafirmara. Tad tuvo la certeza de que era este a quien se refería Liz, George Stark. Los gorriones volvían a volar y Stark había regresado. Estaba muerto, muerto y enterrado públicamente. Y para empezar ni siquiera había existido en realidad. Pero eso no importaba. Real o no, de todos modos había vuelto. Basta, se dijo. No eres un tipo asustadizo, y no es preciso que esta extraña situación te haga comportarte como tal. Ese sonido que has oído, el sonido de los pájaros, no es más que un simple fenómeno psicológico llamado persistencia de la memoria. Está provocado por la tensión y el estrés, así que domínate. Pero una parte del terror se resistió a desaparecer. El ruido de los pájaros le había suscitado no solo una sensación de déjà vu, de haber vivido ya aquella experiencia, sino también de presque vu, la sensación de experimentar algo que aún no ha sucedido pero que se producirá. No se trata exactamente de precognición, sino de memoria desplazada en el tiempo. Tonterías desplazadas del tiempo, eso es lo que son. Extendió las manos delante y las observó con fijeza. Ese temblor se hizo infinitesimal y luego se detuvo por completo. Cuando estuvo seguro de que no iba a pellizcar la piel sonrosada y recién bañada de Wendy con la cremallera del pijama, la cerró con cuidado. Llevó a la niña al salón y la colocó en el parque con su hermanito. Después salió al vestíbulo, donde Lisa guardaba con Alan Packborn. De no ser porque éste venía solo, podría haberse repetido la escena de la mañana. Estamos en el momento y lugar apropiados para un poco de bu, tanto de un tipo como del otro, pensó, pero no había nada de divertido en ello. Otra sensación seguía siendo muy intensa dentro de él. Además estaba el sonido de los gorriones. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó al comisario sin sonreír. Ah, había otra diferencia con la escena de la mañana. Packborn traía un paquete de 6 cervezas en la mano, que ahora sostenía en alto. Me preguntaba si podríamos tomarnos una, aunque sea de estas latas bien fría, y hablar otra vez del asunto. Liz y Alan Packborn tomaron una cerveza cada uno. Tad tomó una Pepsi de la nevera. Mientras hablaban, seguían con la mirada a los niños, que jugaban juntos con su habitual y extraña solemnidad. «No he venido por ningún asunto oficial», explicó Alan. «Solo es una entrevista de cortesía a un hombre que ahora ya no es sospechoso de uno, sino de 2 asesinatos». «¿2?», exclamó Liz. «Me explico. En realidad lo explicaré todo. Supongo que terminaré revelándolo todo. En primer lugar, estoy seguro de que su esposo tendrá también una coartada para este segundo asesinato. Los agentes del Estado también lo están. No dicen nada, pero están dando vueltas en círculo». «¿A quién ha matado?», quiso saber Tad. «A un joven llamado Frederick Clauson. Ha sido en Washington, D.C. El comisario vio que Liz daba un brinco en su asiento, derramando un poco de cerveza en el dorso de su mano. «Veo que le suena el nombre, señora Bergman», añadió con notoria ironía. «¿Qué está pasando aquí?», musitó ella en un susurro exagüe. «No tengo la más remota idea de qué está pasando. Me estoy volviendo loco, tratando de comprenderlo. No he venido a detenerle ni a molestarle, aunque, señor Belmont, que me cuelguen si entiendo cómo puede haber cometido esos 2 crímenes otra persona. Estoy aquí para solicitar su colaboración. ¿Por qué no me llama Ted?» Alan se agitó en el asiento incómodo. «Creo que, de momento, prefiero señor Belmont». «Bueno, como usted quiera», asintió Tad. «De modo que Clauson ha muerto». Por unos instantes,
Bajó la mirada con un aire meditabundo y luego volvió a levantarla hacia Alan. ¿También han encontrado mis huellas dactilares por toda la escena del crimen? Sí, y otras pistas muy explícitas. La revista People publicó un artículo sobre usted recientemente, ¿verdad? Hace 2 semanas, confirmó Tad. Ese artículo fue encontrado en el apartamento de Clauson. Una de las páginas se utilizó simbólicamente en lo que parece un asesinato ritual, muy elaborado. Dios mío, exclamó Liz con una voz a un tiempo horrorizada y cansada. ¿Está usted dispuesto a contarme qué relación le unía con el muerto? Preguntó Alan. No hay ninguna razón para hacerlo, respondió Tad. ¿Por casualidad ha leído el artículo, comisario? Mi mujer compra la revista en el supermercado, pero será mejor que le diga la verdad. Solo miré las fotos. Quería leer el texto en cuanto pudiera. No se ha perdido gran cosa, pero Frederick Clauson fue el causante de que el artículo se publicara. Verá. Alan levantó una mano para interrumpirlo. Ya llegaremos a él, pero antes volvamos a Homer Gamache. Hemos realizado una nueva comprobación con el CIFA. Las huellas encontradas en el vehículo de Gamache y también en el apartamento de Clauson, aunque ninguna de ellas es tan perfecta como la del chicle y la del retrovisor, parecen concordar exactamente con las de usted. Lo cual significa que, si no ha sido usted, tenemos a dos personas con las mismas impresiones digitales, y eso es digno de figurar en el libro Guinness de los récords. Volvió la vista hacia William y Wendy, que intentaban jugar a darse palmaditas en el centro del parque, con lo que más bien cada uno ponía en peligro los ojos del otro. ¿Son idénticos? Preguntó. No, respondió Liz. Se parecen mucho, pero son niño y niña, y los gemelos de distinto sexo nunca son idénticos. Ni siquiera los mellizos idénticos tienen las huellas digitales idénticas, añadió el policía. Guardó un momento de silencio y luego preguntó con un tono despreocupado que Tad consideró completamente fingido. Usted no tendrá un hermano gemelo, ¿verdad, señor Bedmont? Tad movió la cabeza lentamente. No, contestó. No tengo hermanos ni hermanas, y mis padres han muerto. William y Wendy son mis únicos parientes consanguíneos. Dirigió una sonrisa a los bebés y volvió a mirar a Pangborn. Liz sufrió un aborto en 1974. Aquellos, los primeros, también eran gemelos. Tengo entendido, aunque supongo que no hay modo de saber si habrían sido idénticos, ya que el aborto se produjo en el tercer mes. Y aunque se pudiera saber, ¿a quién le interesaría? Alan se encogió de hombros, con aire ligeramente incómodo. Liz estaba de compras en unos grandes almacenes de Boston. La empujaron y cayó rodando por unas escaleras mecánicas. Sufrió una herida grave en un brazo, y si no hubiera estado allí un guardia de seguridad que le puso enseguida un torniquete, habría podido morir, y perdió a los gemelos. ¿Aparece eso en el artículo de People?, preguntó Alan. Liz le dirigió una seca sonrisa y movió la cabeza en gesto de negativa. Cuando accedimos a hacer el reportaje, nos reservamos el derecho de contar nuestras vidas a nuestro modo. Por supuesto no se lo dijimos a Mike Donaldson, el hombre que realizó la entrevista, pero eso fue lo que hicimos. ¿Ese empujón fue deliberado? No hay modo de saberlo, respondió Liz. Sus ojos se volvieron hacia William y Wendy. Más bien, se cernieron sobre ellos. Aunque sí fue un encontronazo accidental, fue condenadamente fuerte. Salí volando, y no toqué la escalera mecánica hasta casi la mitad del tramo. En cualquier caso, he tratado de convencerme de que eso fue lo que sucedió. Es lo más cómodo para seguir adelante. La idea de que alguien empujara a una mujer por una escalera mecánica con el único fin de ver lo que sucedía, pensar en algo así garantiza varias noches de insomnio. El policía Alan Pangborn asintió. Los médicos que consultamos nos dijeron que probablemente Liz no volvería a tener hijos, añadió Tad. Cuando se quedó embarazada de William y Wendy, nos advirtieron que existía una gran posibilidad de que el embarazo se interrumpiera, pero todo fue de maravilla. Yo, después de 10 años, me he puesto a trabajar por fin en un nuevo libro bajo mi nombre. Será el tercero que haga. Así que ya ve, comisario, las cosas nos han ido bien a los dos. El otro nombre que utilizaba como escritor era George Stark, ¿verdad?, preguntó Alan. Tad asintió. Pero eso ya ha terminado, afirmó.
Terminó cuando Lee llegó al 8.º mes de embarazo en perfecto estado. Entonces tomé la decisión, puesto a que iba a ser padre, también debía empezar a ser yo mismo. Se produjo un silencio en la conversación, apenas una pausa. Luego Tad añadió: Confiese, comisario Packbone. ¿Cómo dice? Alan arqueó las cejas. Una sonrisa rozó la comisura de los labios de Tad. No diré que tuviera preparado el guión punto por punto, pero apuesto a que al menos lo había esbozado en grandes rasgos. Si yo tuviese un hermano gemelo idéntico, ¿sería posible que en la fiesta hubiese estado él? De este modo, yo podría haber ido a Castle Rock, dar muerte a Homer Gamache y dejar mis huellas por todo el vehículo. Pero la cosa no podría haber quedado ahí, ¿verdad? Veamos. Mi gemelo duerme con mi esposa y cumple con mis obligaciones mientras yo conduzco la camioneta de Homer hasta el área de servicio de Connecticut. Robo allí otro coche. Sigo hasta Nueva York, me deshago del vehículo robado y tomo un tren o un avión para Washington. Una vez allí, mato a Clauson y vuelvo corriendo a Ludlow. Envío a mi gemelo de vuelta donde quiera que estuviese y los dos reanudamos el hilo de nuestras respectivas existencias. O los tres, si tenemos en cuenta que Liz toma parte en el engaño. Liz lo miró un momento y se echó a reír con ganas, aunque brevemente. Pese a que no había nada de forzado en ella, su risa sonaba un poco quejosa, una expresión de humor de una mujer pillada por sorpresa. Tad, eso es horrible, comentó cuando logró dominarse. Tal vez, contestó él. Si lo es, lo siento. Es muy enrevesado, terció Alan. Tad se volvió hacia él con una sonrisa. Usted no es un seguidor del difunto George Stark, supongo. Con franqueza no. Pero tengo un ayudante, Norris Ridwick, que conoce sus obras. Ha tenido que contarme de qué va toda esta historia. Pues bien, Stark se saltaba algunas de las conversaciones del género de la novela de misterio. Nunca planteaba tramas tan típicas de Agatha Christie como la que acabo de sugerir. Pero eso no significa que yo no pueda idearlas si me lo propongo. Vamos, comisario, ¿se le había ocurrido esa posibilidad, sí o no? En caso negativo, le deberé una buena disculpa a mi esposa. Alan permaneció en silencio unos minutos, sonriendo un poco y evidentemente pensando mucho. Y por fin dijo: Puede que en efecto berruntuara algo así. No lo pensaba en serio, ni de esta manera precisamente, pero no tiene que disculparse ante su esposa. Desde esta mañana me siento dispuesto a tomar en cuenta incluso las posibilidades más fantásticas. Dada la situación. Dada la situación, en efecto, con una sonrisa Tad contestó: Nací en Bedfield, New Jersey, comisario. No es preciso que acepte mi palabra cuando puede comprobar en los registros si existe algún hermano gemelo que, digamos, hubiera podido olvidar. Alan sacudió la cabeza y tomó otro trago de cerveza. Era una idea loca y me siento como un estúpido. Pero esto último no es del todo nuevo. Me he sentido así desde esta mañana, cuando nos ha salido con lo de la fiesta. Desde luego fuimos a ver a la gente que ustedes nos dijeron, y todos confirmaron su coartada. Por supuesto, replicó Liz, en un tono ligeramente áspero. Y como tampoco tiene un hermano gemelo, señor Vermont, esto cierra el asunto. Supongamos por un momento, insistió Tad, solo por seguir con la conversación, que realmente hubiese sucedido de la manera que ha apuntado. Sería un montaje increíblemente astuto, menos por cierto detalle. ¿A qué se refiere?, inquirió Alan Packborn. ¿Las huellas digitales? ¿Por qué iba a tomarme la molestia de montarme una coartada aquí con un tipo que tuviera el mismo aspecto que yo, para luego echarlo todo a perder dejando las impresiones digitales en los escenarios de crímenes? Apuesto a que hará comprobar ese certificado de nacimiento, ¿verdad, comisario?, preguntó Liz. La base del procedimiento policial, respondió Alan, impasible. Es seguir los rastros hasta comprobarlos. Pero ya sé que encontrarán. Titubeó un instante y a continuación añadió: No ha sido solo el asunto de la fiesta. Esta mañana nos dio usted la impresión de que decía la verdad. Tengo bastante experiencia en reconocer fingimientos, por lo que he podido advertir en mis años de servicio en la policía. En el mundo hay pocas personas que sepan mentir. Tal vez aparezcan de vez en cuando en esas novelas policíacas de las que habla,
pero en la vida real son muy contadas. Entonces, ¿por qué las huellas? Insistió Tad. Eso es lo que me preocupa. ¿Acaso anda usted detrás de un aficionado con mis mismas huellas dactilares? Lo dudo. ¿No se le ha ocurrido pensar que la calidad misma de esas impresiones resulta sospechosa? Habla usted de áreas oscuras. Yo tengo algunas nociones de dactiloscopía gracias a la investigación que hice para las novelas de Stark, pero en realidad soy un poco perezoso en lo que respecta al trabajo de documentación. Es mucho más sencillo ponerse ante la máquina de escribir e inventar falsedades. De todos modos, ¿no tiene que haber un determinado número de coincidencias en puntos concretos para que una impresión digital sea aceptada como prueba? En Maine son 6, asintió Alan. Una huella debe presentar 6 rasgos característicos iguales para que se acepte como prueba. ¿Y no es cierto que en la mayoría de los casos solo aparece media huella, un cuarto o un simple rastro borroso con apenas algunos veticios y bucles? Sí, en la vida real, los delincuentes rara vez van a la cárcel gracias a una prueba dactiloscópica. En cambio, en esta ocasión, hay una en el retrovisor que usted mismo ha calificado de tan buena como la que pueda tomarse en una comisaría, y en otra perfectamente moldeada en una almohadilla de chicle endurecido. Por alguna razón, esta es la que realmente me intriga. Es como si la hubieran puesto ahí para que las encontraran. Sí, se nos había ocurrido. En realidad había hecho mucho más que eso. Era uno de los aspectos más exasperantes del caso. El asesinato de Clauson parecía el típico ajuste de cuentas de una banda con un soplón, la lengua arrancada, el pene en la boca de la víctima, un montón de sangre y de dolor, pero nadie en el edificio había oído el menor ruido. Pero sí había sido obra de un profesional. ¿Cómo era posible que aparecieran las huellas de Bedmont por todas partes? ¿Cómo podía no ser un montaje algo que tenía toda la pinta de serlo? De ningún modo, a menos que alguien hubiera dado con un truco absolutamente nuevo, mientras Alan Pangborn seguía atendiéndose al viejo dicho de su tierra: si anda como pato, grazna como pato y nada como un pato, probablemente sea un pato. ¿Pueden colocar unas huellas dactilares falsas en la escena de un crimen? Quiso saber Tad. ¿Lee usted el pensamiento, además de escribir libros, señor Bedmont? Leo pensamientos, escribo libros, pero cielos, no limpio los cristales. Alan tenía en ese instante la boca llena de cerveza, y la risa le sobrevino tan de improviso que casi esparció el líquido por la alfombra. Consiguió tragarlo, pero una parte se le fue por el otro lado y empezó a toser. Lee se puso en pie y le dio varios golpes enérgicos en la espalda. Tal vez resultaba extraño que alguien hiciera aquello con otras personas, pero a ella no se lo pareció. Estaba condicionada por la vida con los dos bebés, William y Wendy. Contemplaba la escena desde su parque, con la pelotita amarilla quieta y olvidada entre ellos. William empezó a reír. Wendy lo acompañó. Por alguna razón aquello provocó un nuevo acceso en la risa de Alan. Tad se unió a las carcajadas, y Liz, sin dejar de darle palmadas en la espalda, también se echó a reír. Ya estoy bien, dijo Alan, aún entre toses y risas. De verdad. Liz le dio un último golpe. La cerveza rebosó del cuello de la botella y Alan, como un geyser que soltara vapor, y fue a parar en la entrepierna de su pantalón. Tranquilo, comentó Tad. Tenemos pañales. Esto dio lugar a un nuevo estallido de risas, y en algún momento entre el instante en que Alan Packborn empezó a reír y cuando por fin consiguió dejar de hacerlo, los tres se sintieron amigos, al menos temporalmente. Por lo que sé y he conseguido averiguar, no es posible colocar huellas dactilares falsas, dijo Alan, reanudando el hilo de la conversación un rato más tarde. Iban ya por la segunda ronda y la embarazosa mancha de la entrepierna empezaba a secarse. Los gemelos se habían dormido en el parque de juegos y Liz había salido de la habitación para ir al baño. Naturalmente aún lo estamos comprobando, porque hasta esta mañana no tenemos ninguna razón para sospechar tal posibilidad. Sé que se ha intentado alguna vez, hace años. Un secuestrador tomó impresiones de las huellas de su rehén antes de matarlo. Les pasó a molde, supongo, y las estampó en un plástico muy fino. Luego colocó ese plástico sobre las yemas de sus propios dedos
y simuló dejar marcas en el cobertizo de la víctima para que la policía creyera que el secuestro era falso y que el tipo estaba libre. ¿Y no funcionó? La policía consiguió varias huellas perfectas, dijo Alan, pero del secuestrador. La grasa natural de sus dedos alisó las marcas falsas y como el plástico era muy fino y especialmente receptivo a las formas más sutiles, se amoldó a las propias sinuosidades del individuo. Tal vez un material diferente. Sí, tal vez. Esto sucedió a mediados de los 50, e imagino que desde entonces se habrán inventado un centenar de polímeros o plásticos distintos. Podría ser. De momento, lo único que podemos decir es que nadie en criminología o en medicina forense ha oído hablar de que se haya llevado a cabo, y creo que así seguirá siendo. Lee regresó a la sala y tomó asiento encogiendo los pies bajo el cuerpo como una gata y cubriéndose las pantorrillas con la falda. Tad admiró el gesto, que le pareció de algún modo intemporal y lleno de una eterna elegancia. Mientras, tenemos que estudiar otros puntos, Tad. Tad y Liz, al advertir el uso del nombre propio de parte de Alan, cruzaron una breve mirada, tan rápida que pasó inadvertida para el comisario, quien había sacado del bolsillo de lateral una manoseada libreta de notas y estaba repasando una de las páginas. ¿Fuma usted? Preguntó a Tad. No. Lo dejó hace 7 años, comentó Liz. Le costó mucho, pero lo consiguió. Hay quien opina que el mundo sería un lugar mejor si yo hubiese pillado un efisema y hubiera muerto. Pero yo me burlo de ellos, añadió Tad. ¿Por qué lo pregunta? Entonces, antes fumaba usted, ¿no es eso? ¿Sí? ¿Cigarrillo Fol Mol? Tad estaba levantando su bebida y detuvo el gesto con la lata de soda a un palmo de sus labios. ¿Cómo lo ha averiguado? ¿Y su grupo sanguíneo es A negativo? Ahora empiezo a comprender por qué venía dispuesto a detenerme esta mañana, comentó Tad. De no haber tenido una buena coartada, seguro que yo estaría entre rejas. ¿Me equivoco? Tiene razón. Seguramente ha averiguado el grupo sanguíneo consultando los registros del Centro de Entrenamiento de Oficinas de la Reserva, apuntó Liz. Supongo que de ahí habrán salido también las huellas digitales. Pero en esos documentos no consta que haya fumado cigarrillos Fol Mol durante más de 15 años, replicó Tad. Por lo que sé, este tipo de datos no se recogen en los registros que guarda el ejército. Estos datos me han llegado después de mi visita de esta mañana, explicó Alan. El cenicero de la furgoneta de Homer Gamache estaba lleno de colillas de esos cigarrillos, pero el viejo solo fumaba alguna pipa de vez en cuando. Asimismo encontramos un par de colillas de Fol Mol en un cenicero del apartamento de Frederick Lawson, y éste no fumaba en absoluto, salvo algún porro de vez en cuando, según la dueña del edificio. Hemos obtenido el grupo sanguíneo del asesino a partir de la saliva que dejó en las colillas. El informe del serólogo nos proporcionó otras muchas informaciones, más que las huellas digitales. No lo entiendo, no entiendo nada de esto. Tad había dejado de sonreír. Hay un detalle que no concuerda, prosiguió el comisario. Unos cabellos rubios, encontramos media docena de ellos en el vehículo de Homer y otro en el respaldo del sillón, que utilizó el asesino en el salón de Clauson. Usted tiene cabello negro, y no sé por qué no creo que use peluca. No, Tad no la lleva, pero quizás el asesino sí, apuntó Liz cortante. Quizás, asintió Alan. En tal caso, era una peluca de cabello natural. Pero entonces, ¿por qué cambiarse el color del cabello si iba a dejar huellas dactilares y colillas del cigarrillo por todas partes? O bien el tipo era muy estúpido o trataba deliberadamente de implicarle a usted. Pero esos cabellos rubios no concuerdan en ninguno de los dos casos. Tal vez no quería que lo reconocieran, propuso Liz. Recuerde que Tad apareció en People hace apenas un par de semanas, de costa a costa. Sí, es una posibilidad. Aunque si el tipo también se parece a su esposo, señora Bedmont. Llámeme Liz. Está bien, Liz. Si se parece a su esposo, su aspecto debe de ser un Tad Bedmont con el cabello rubio, ¿no? Liz miró detenidamente a Tad durante unos instantes y lanzó una risita. ¿Qué te hace tanta gracia? Preguntó Tad. Intento imaginarte de rubio,
contestó Liz sin abandonar la risita. Creo que tendrías el aire de un David Bowie muy depravado. ¿Y eso te parece divertido? Dijo Tad a Alan. Pues yo no le veo la gracia. Bueno, murmuró Alan con una sonrisa, dejémoslo. Por lo que sabemos, el tipo podría haber llevado gafas de sol o cualquier otra prenda de disfraz, además de la peluca. No lo llevaba. Si el asesino fue el mismo tipo a quien la señora Arnasault vio subir a la camioneta de Homer a la 1 menos cuarto de la madrugada del 1 de junio, replicó el comisario. ¿Y bien? ¿Se parecía realmente a mí? Preguntó Tad, inclinándose hacia adelante. La mujer no pudo decirnos gran cosa, salvo que el individuo llevaba un traje. Por lo que pudimos ver, el hecho de que uno de mis hombres, Norris Ridwick, enseñara una foto de usted, la mujer le ha dicho que no creía que correspondía al hombre que vio, aunque no podía asegurarlo. Según ella, el hombre que subió al vehículo de Homer era más corpulento. Después, con tono áspero, añadió: He aquí una persona que prefiere equivocarse por exceso de prudencia. ¿Y con una simple foto ha podido apreciar esa diferencia? Torció Liz en un aire dubitativo. No, pero la mujer ha visto a Tad en el pueblo. Durante los veranos, explicó Alan. Además, ha declarado que no podía estar segura. Por supuesto que lo conoce, asintió Liz. Nos conoce a los dos, en realidad. Siempre compramos las verduras en su puesto del mercado. Qué tonta soy, lo siento. No tiene que disculparse de nada, respondió Alan. Apuró la cerveza y se miró la entrepierna. Ya estaba seca. Estupendo. Quedaba una ligera mancha en la que probablemente no se fijaría nadie salvo su esposa. De todos modos, eso nos conduce al último punto, o aspecto, o como diablos quiera llamarlo. Dudo incluso que tenga algo que ver con esto, pero nunca está de más comprobarlo. ¿Qué número calza usted, señor Bedmont? Tad miró a Liz, que se encogió de hombros. Creo que tengo unos pies pequeños para un hombre que mide 1,85 de estatura. Calzo 42. Aunque medio número más o menos, también me... Las huellas de las pisadas que hemos encontrado son mayores, probablemente, le interrumpió el comisario. De todos modos, no creo que las pisadas guarden relación con esto, y aunque la tuvieran, una huella de zapato se puede falsificar. Basta con poner papel de periódico dentro de un par de zapatos, 2 o 3 números mayor que el que uno usa. ¿Qué huellas de pisadas son esas? Preguntó Tad. No importa, respondió Alan, moviendo la cabeza. Ni siquiera tenemos fotos. Creo que hemos puesto sobre la mesa casi todos los elementos inculpatorios, Tad. Las huellas digitales, el grupo sanguíneo, la marca de cigarrillos. Tad, ya no... Empezó una protesta Liz. Alan levantó una mano en gesto conciliador. Está bien, su antigua marca de cigarrillos. Supongo que cometo una locura al comentarles todos esos detalles. Una parte de mí no deja de repetírmelo en todo caso. Pero llegados a este punto, no tiene sentido ignorar el bosque mientras inspeccionamos alguno de los árboles. Además, usted se haya vinculado con el caso en otras cuestiones. Castle Rock consta como su residencia legal, pues paga las tasas municipales, igual que lo hacen Ludlow, y Homer Gamache era algo más que un simple conocido de ustedes. El muerto les hacía trabajos esporádicos, sería la expresión correcta. Sí, respondió Liz. Se jubiló de su trabajo de celador el año que compramos la casa. Ahora se turnan en ese empleo Dave Phillips y Charlie Fortin, pero le gustaba seguir activo. Si damos por sentado que el autoestopista que vio a la señora Arnesault fue el asesino de Homer, y es la teoría que estamos siguiendo de momento, se plantea una cuestión. ¿Lo mató ese hombre porque Homer fue la primera persona lo bastante estúpida o lo bastante bebida que paró a recogerlo? ¿O lo mató porque era Homer Gamache, conocido de Tad Vermont? ¿Cómo iba a saber que Homer aparecería en el lugar? Preguntó Liz. Porque era la noche de su partida de bolos, y Homer era, un animal de costumbres. Era como un caballo viejo, siempre volvía al establo por la misma ruta. Lo primero que pensó usted, intervino Tad, fue que Homer se detuvo no porque estuviera borracho, sino porque reconoció al autoestopista. Un desconocido que quisiera matar a Homer no habría recurrido al autostop. Lo habría considerado una posibilidad remota, sino una causa totalmente perdida. Tiene razón. Tad, dijo Liz con una voz que no conseguía ser del todo firme. La policía pensaba que Homer se detuvo porque te reconoció, ¿es eso? Sí.
respondió su marido, al tiempo que alargaba la mano y tomaba la de su esposa. Pensaron que solo alguien como yo, alguien que lo conocía, podía intentar una estratagema así. Supongo que incluso el traje cuadra con la hipótesis. ¿Qué otra cosa llevaría un escritor elegante que se dispone a cometer un asesinato en el campo a la 1 de la madrugada? El traje de tweed, naturalmente. Ese de las coderas de gamuza oscura en la chaqueta. Todas las novelas de misterio británicas insisten en que es de rigor. Se volvió hacia Alan y añadió: todo este asunto resulta de lo más extraño, ¿no es cierto? Desde luego que sí. A la señora Arnault le pareció que el hombre había empezado a cruzar la carretera, o al menos que estaba a punto de hacerlo, cuando Homer se presentó con su camioneta. Pero el hecho de que usted conociera también a ese tal Clauson de Washington aumenta las probabilidades de que a Homer lo mataran por ser quien era, y no solo porque estuviera lo bastante borracho para detenerse. Por lo tanto, hablemos de ese Frederick Clauson, Tad. ¿Qué sabes sobre él? Tad y Liz intercambiaron una mirada. Creo que mi esposa podrá hacerlo con más rapidez y concisión que yo. También cuidará más su lenguaje, creo. ¿Estás seguro de que quieres que hable yo?, le preguntó Liz. Tad asintió. Liz empezó a hablar, primero lentamente, para acelerar el discurso después. Tad le interrumpió un par de veces al principio y luego se recostó en el asiento, contentándose con escuchar. Durante la siguiente media hora apenas abrió la boca. Alan Packborn sacó la libreta de notas y se puso a escribir, pero, tras algunas preguntas iniciales, tampoco le interrumpió. Capítulo 9. La invasión del reptiloide. Yo lo llamaba reptiloide, empezó a exponer Liz. Lamento que haya muerto, pero de todos modos Clauson era eso. No sé si los verdaderos reptiloides nacen o se hacen, pero en cualquier caso, acaban alcanzando su viscosa posición en la vida. De modo que supongo que no importa. La de Frederick Clauson en concreto se desarrollaba en Washington. Había acudido allí, al nido de víboras legales más poblado de la tierra, a estudiar derecho. Tad, los bebés ya empiezan a tener sueño. ¿Querrás darles el biberón de la noche? ¿Y podrías alcanzarme otra cerveza, por favor? Tad le pasó la cerveza, y luego fue a la cocina a calentar los biberones. Calzó la puerta con una cuña para mantenerla abierta y poder oír mejor. Mientras la colocaba, se golpeó en la rodilla. Era algo que le había sucedido ya tantas veces que apenas lo advirtió. Los gorriones vuelven a volar, pensó, y se frotó la cicatriz de la frente, mientras se llenaba un cazo con agua caliente y la ponía a hervir en la cocina. Ah, si pudiera saber qué diablo significa esa frase. Al final fue el propio Clauson quien nos contó toda la historia, continuó Liz, aunque su perspectiva era naturalmente un poco sesgada. A Tad le gusta decir que todos somos los héroes de nuestras propias vidas. Clauson se hacía pasar por un biógrafo fanático, pero Tad y yo nos hicimos una idea más exacta de lo que se proponía gracias a lo que nos comentó la gente de Darwin Press. La editorial publicó las novelas firmadas por George Stark y las revelaciones de Rick Cowley. ¿Quién es Rick Cowley?, preguntó Alan. El agente literario que ha llevado a Tad bajo ambos nombres. ¿Y qué andaba buscando Clauson? Dinero, respondió Lee fríamente. En la cocina Tad sacó de la nevera los 2 biberones de noche, solo medio llenos para evitar en lo posible aquellos importunos cambios de pañales en mitad de la noche, y los colocó en el cazo del agua. Lo que Liz decía era cierto, solo en parte. Clauson había querido mucho más que dinero. Liz debió de leerle el pensamiento. Sin embargo, el dinero no era lo único que le interesaba, ni siquiera estoy segura de que fuera lo principal. También quería ser conocido como el hombre que había puesto al descubierto la verdadera identidad de George Stark. Algo así como ser quien finalmente logra desenmascarar al increíble hombre araña. Exacto. Tad introdujo un dedo en el agua del cazo para comprobar la temperatura y luego se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, escuchando la conversación. Se dio cuenta de que deseaba un cigarrillo. Por primera vez en años tenía ganas de fumar. Le recorrió un escalofrío. Clauson estaba siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno, demasiado, continuó Liz.
No solo era estudiante de Derecho, sino que además trabajaba a tiempo parcial en una librería. Y no solo era empleado de una librería, también era un ávido seguidor de George Stark. Tal vez era el único admirador de Stark en todo el país que también había leído las dos novelas de Tad Bedmont. En la cocina Tad sonrió no sin cierta amargura y volvió a comprobar la temperatura del agua. En mi opinión, quiso organizar una especie de gran drama a partir de sus sospechas. Oyó decir a su esposa. Según vimos después, tuvo que moverse bastante para tratar de salir del anonimato. En cuanto decidió que Stark era en realidad Belmont y viceversa, llamó a Derwin Press, la editora de Stark. Exacto, habló con Ellie Golden, la directora literaria de las novelas de Stark. Le planteó la pregunta sin rodeos. Por favor, dígame si George Stark es en realidad Thaddeus Bedmont. Ellie contestó que la idea le parecía ridícula. Clauson preguntó entonces por la fotografía del autor, que ocupaba la contraportada de las novelas de Stark. Dijo que quería la dirección del hombre que aparecía en la foto. Ellie le contestó que no estaba autorizada para darle la dirección de ningún escritor de la editorial. Clauson insistió. No quiero la dirección de Stark, sino la del hombre de la foto, el hombre que se hace pasar por Stark. Ellie Golden le respondió que todo aquello era ridículo y que el retrato correspondía al auténtico George Stark. Antes de eso, la editorial no había revelado a nadie que el hombre era solo un seudónimo. Preguntó Alan, con aire realmente interesado. ¿Siempre había mantenido la postura de que George Stark era una persona real? Sí, sí. Tad insistió en ello. Es cierto, pensó. Él mientras sacaba los biberones del cazo y comprobaba la temperatura de la leche en la parte interna de la muñeca. Yo insistí. Pensándolo un poco, no sé muy bien por qué lo hice. En realidad, no tengo la menor idea, pero es cierto en que insistí. Tomó los biberones y volvió con ellos al salón, evitando una colisión con la mesa de la cocina por el camino. Entregó uno a cada bebé. Los gemelos se agarraron de las tetinas con gesto solemne y soñoliento y empezaron a succionar. Tad volvió a sentarse, prestó atención a Liz y se dijo que nada más lejos de su mente que la idea de fumar un cigarrillo. De todos modos, prosiguió Liz. Clauson quiso continuar con sus preguntas. Supongo que tenía un buen montón de reserva, pero Ellie no le siguió el juego. Le dijo que llamara a Rick Cowley y colgó. Clauson llamó entonces al despacho de Rick y se puso Miriam, la ex esposa de Rick y su socia en la agencia. Un arreglo un poco extraño, pero parece que así les va bien. Clauson le hizo la misma pregunta. Quería saber si George Stark era en realidad Tad Belmont. Según Miriam, ella le contestó que sí. También le dijo que ella era Dolly Madison. Yo me acabo de divorciar de James, le dijo. Tad se está divorciando de Liz y él y yo vamos a casarnos en primavera. Después colgó el teléfono. Entró en el despacho de Rick y le dijo que un tipo de Washington estaba tras la pista de la identidad secreta de Tad. Desde ese momento las llamadas de Clauson a Conley y asociados solo sirvieron para que le cortaran rápidamente la comunicación. Liz tomó un trago largo de cerveza, y añadió, de todos modos no se dio por vencido. He llegado a la conclusión de que los verdaderos reptiloides no abandonan nunca. Simplemente decidió que por las buenas no iba a conseguir nada. ¿Y no llamó a Tad? Preguntó Alan. No, ni una vez. Supongo que su número no aparecía en la guía. Tad hizo aquí una de sus escasas contribuciones directas al relato. No aparecemos en el listín ordinario, pero nuestro teléfono de aquí consta en la guía de la facultad. Tiene que constar porque doy clase. Allí soy tutor de varios alumnos. Sin embargo, el tipo nunca acudió directamente a quien podría resolverle la duda, se admiró Alan. Se puso en contacto más adelante. Por carta, dijo Liz. Pero ya llegaremos a eso. ¿Continuó? Por favor, asistió Alan. Es una historia fascinante por sí misma. Pues bien, nuestro reptiloide no empleó más de 3 semanas y probablemente apenas $500 en averiguar lo que ya presumía desde un principio, que Tad y George Stark eran la misma persona. Empezó por Literary Marketplace, una publicación que los dos del gremio editorial conocen por LMP,
y donde aparecen los nombres, direcciones y números de teléfono de prácticamente todos los profesionales del ramo, escritores, editores, agentes, etc. Con ese anuario y la columna Gente de la revista Publishers Weekly, consiguió encontrar media docena de empleados de Darwin Press que habían dejado la empresa entre el verano de 1986 y el de 1987. Uno de ellos conocía el dato y no tuvo inconvenientes en revelarlo. Ellie Golden está casi segura de que fue la chica que trabajó como secretaria del contable durante 8 meses, entre 1985 y 1986. Ellie la llamó putilla con malos hábitos nasales. Alan se echó a reír. Tad también sospecha de ella, siguió Liz, porque la pista definitiva resultó ser una serie de fotocopias de las liquidaciones de derechos de autor a George Stark, que habían salido del despacho de Ronald Burrett, el jefe de contabilidad de Darwin Press, añadió Tad. A la vez que escuchaba, estaba observando a los mellizos. Los dos estaban ahora tumbados de espaldas, con los piececitos enfundados en el pijama y apretados amistosamente uno contra otro, y los biberones apuntando al techo. Sus ojitos miraban sin brillo inexpresivo. Muy pronto se quedarían dormidos, y cuando llegara el momento, lo harían a la vez. Lo hacen todo a la vez, pensó Tad. Los bebés tienen sueño y los gorriones están volando. Se tocó la cicatriz otra vez. El nombre de Tad no se mencionaba en esas fotocopias, prosiguió Liz. A veces las liquidaciones de derechos significaban cheques, aunque no son en sí mismas un cheque, de modo que el nombre no tenía por qué aparecer allí, me sigue, ¿verdad? Alan asintió. La dirección, sin embargo, le sirvió a Clauson para comprobar lo que más necesitaba saber. Las señas eran George Stark, apartado de correos 1642, Brewer, Maine, 04412. Eso queda muy lejos de Mississippi, donde se suponía que residía Stark. Un vistazo al mapa de Maine debió identificarle que la ciudad inmediatamente al sur de Brewer es Ludlow, y Clauson sabía muy bien qué escritor, si no famoso al menos bien considerado, vivía allí. Thaddeus Bedmont. Vaya coincidencia. Ni Tad ni yo llegamos a ver en persona, pero él sí vio a Tad, por las fotocopias que ya tenía en su poder. Sabía cuando enviaba a Darwin Press sus cheques trimestrales por derechos de autor. La mayoría de esos cheques pasan primero por el agente literario. A continuación, el elegante remitente, otro que refleja la cantidad original menos su comisión. Pero en el caso de Stark, el contable enviaba los cheques directamente al apartado de correos de Broyer. Y la comisión del agente, quiso saber Alan, se descontaba el total en Darwin Press y se remitía a Rick Cowley mediante otro talón, explicó Liz. Aquello habría dado a Clauson otro claro indicio de que George Stark no era quien afirmaba ser, pero para entonces el tipo ya no necesitaba más pistas. Lo que buscaban eran pruebas irrefutables, y se dedicó a conseguirlas. Cuando llegó el momento de mandar el cheque, Clauson llegó en avión al pueblo. Se alojó varias noches en el Holiday Inn y pasó los días plantado ante la oficina de correos de Brewer. Esa es la palabra exacta que utilizó en la carta que recibió Tad más adelante. Fue un acecho en toda regla, propio del cine policíaco, pero realizado con un presupuesto bastante bajo. Si Stark no hubiera aparecido a cobrar el cheque al cuarto día de su estancia en Brewer, Clauson habría tenido que cerrar la tienda y perderse de nuevo la noche. De todos modos, no creo que las cosas hubieran terminado allí. Cuando un auténtico reptiloide hinca los dientes en su presa, no la suelta hasta que se ha llevado un buen pedazo. O hasta que uno le hace saltar los dientes, gruñó Tad. Al instante vio que Alan se volvía hacia él con el ceño fruncido y una mueca en los labios. Había escogido unas palabras inadecuadas. Al parecer alguien le había hecho precisamente aquello al reptiloide de Liz, e incluso algo peor. En cualquier caso, la cuestión está de más. Reanudó la narración Liz y Alan le prestó atención de nuevo. Clauson no tuvo que esperar tanto. Al tercer día, mientras estaba sentado en un banco del parque frente a la oficina de correos, vio detenerse el coche de Tad en uno de los puestos de las zonas azules próximas al edificio. Liz tomó otro trago de cerveza y se limpió la espuma del labio superior. Cuando retiró la mano estaba sonriendo.
Ahora viene lo que más me gusta, dijo. Es algo de delicioso, como decía el protagonista de Retorno a la Brielle. Clauson tenía una cámara, una de esas pequeñas que caben en la palma de la mano, y que cuando uno está a punto de disparar, solo tiene que abrir un poco los dedos, para dejar que asome la lente y bingo, ya está. Lanzó una risita, meneando la cabeza al imaginarlo. En la carta afirmaba que la había sacado de uno de esos catálogos donde venden material de espionaje, micrófonos ocultos para teléfonos, líquidos especiales para volver transparentes los sobres durante 10 o 15 minutos, maletines que se autodestruyen y cosas así. Clauson, el agente secreto X9, cumpliendo con su deber. Apuesto a que habría comprado un diente hueco lleno de cianuro, si se vendieran legalmente. Cuadraría perfectamente con la imagen que ofrecía de sí mismo. En cualquier caso, consiguió media docena de fotos bastante aceptables. No eran obras de arte, pero se podía ver al sujeto y lo que estaba haciendo. Había una de Tad acercándose a las cajas del vestíbulo de la oficina de correos, otra en la que introducía la llave en el apartado 1642 y otras mientras retiraba el sobre. ¿Les envió las copias de esas fotos?, preguntó Alan. Liz había dicho que el hombre buscaba dinero, y el comisario había dado por supuesto que sabía muy bien de qué hablaba. El asunto no olía a chantaje, apestaba. Sí, desde luego, con una ampliación de esta última. En aquella se ve la parte de la dirección del remitente, las letras Dark, y se distingue con claridad el sello editorial de Darwin Press en la parte superior. X9 contraataca, comentó Alan. Sí, X9 contraataca. Llevó las fotos a revelar y luego regresó a Washington. La carta, con las fotos incluidas, nos llegó unos días después. Era realmente maravillosa. Todo el rato rayaba la amenaza, pero ni una sola vez traspasaba el límite. Clausen era estudiante de Derecho, recordó Tad. Exacto, asintió Liz. Al parecer, sabía hasta dónde podía llegar. Si quiere Tad, le traerá la carta, pero se la puedo resumir. Empezaba diciendo lo mucho que admiraba las dos mitades de lo que llamaba la mente de Mediada. Hacía recuento de lo que había descubierto y de cómo lo había averiguado. Luego pasaba al meollo del asunto. Ponía mucho cuidado en no enseñárnoslo, pero se advertía que allí había tendido un anzuelo. Contaba que él también aspiraba a ser escritor, pero que no disponía de mucho tiempo para dedicarse a ello. Los estudios de derecho le exigían mucho, pero no se trataba solo de eso. El verdadero problema era que él debía trabajar en una librería para costearse los estudios y todo lo demás. Por eso deseaba mostrarle a Tad parte de su trabajo, y si Tad consideraba que la obra era prometedora, tal vez podría conseguir que le asignara una ayuda para empezar a abrirse camino. ¿Una ayuda?, repitió Alan, entre divertido y sorprendido. ¿Es así como lo llaman hoy en día? Tad echó la cabeza hacia atrás y se rió. En cualquier caso, así fue como lo llamó Clausen. Creo que puedo citar de memoria el último fragmento. Sé que esto puede parecer una propuesta muy atrevida cuando lo lea, pero estoy seguro de que si estudia mi obra comprenderá que un acuerdo así resultaría ventajoso para ambos. Tad y yo nos pusimos furiosos durante un rato. Después nos echamos a reír, y creo que luego nos volvimos a enfurecer. Sí, intervino Tad. No estoy muy seguro de haberme reído, pero desde luego mi primera reacción fue de rabia. Por último nos tranquilizamos, lo suficiente para hablar del tema. Lo discutimos hasta casi medianoche. Nos dimos la carta de Clauson y las fotografías el valor que merecían. Y cuando Tad se le pasó el ataque de cólera, todavía no se me ha pasado, le interrumpió Tad, y el tipo está muerto. Bueno, cuando se acabaron los gritos, Tad casi se sintió aliviado. Llevaba tiempo queriendo deshacerse de Stark, y ya se había puesto a trabajar en un libro bajo su propio nombre. Tad está en ello. Se titula El perro dorado. He leído las 200 primeras páginas y es magnífico. Mucho mejor que el último par de obras que produjo como George Stark. Así pues, Tad decidimos los dos, puntualizó su marido, está bien. Decidimos que Clauson era una bendición disfrazada, una manera de adelantar lo inevitable. El único temor de Tad era que a Rick Cowley no le gustaría mucho la idea, porque George Stark
Le estaba dando mucho más dinero a la agencia que Tad Belmont, desde luego. Sin embargo, se mostró muy comprensivo y dijo que de hecho el asunto podía generar cierta publicidad muy conveniente en algunos aspectos. Los libros de saldo de Stark, los del propio Tad. Las dos novelas, apuntó Tad con una sonrisa. Y el nuevo libro de este, cuando saliera finalmente. Perdone, ¿qué es una edición de saldo? Quiso saber Alan. Tad ahora con una sonrisa se lo explicó. Son libros viejos, que ya no colocan en esos grandes bidones decorados de la entrada de las librerías. De modo que decidieron ustedes hacer público el asunto del seudónimo, ¿no es eso? Efectivamente, asintió Liz. Primero a la AP, aquí en Maine, y a la Publisher Weekly, pero el asunto saltó a nivel nacional, pues al fin y al cabo Stark era un escritor muy leído, y el hecho de que no hubiera existido nunca en realidad lo convertía en un tema de interés para las páginas del cotilleo de periódicos y revistas. Más tarde se puso en contacto con nosotros la revista People. Recibimos otra carta de Frederick Clausen, quejoso y enfadado, en la que decía lo mezquinos y desagradables y desagradecidos que éramos. Por lo visto, opinaba que no teníamos derecho a dejarle al margen del asunto, tal como habíamos hecho, porque él había puesto todo el trabajo y lo único que había hecho Tad era escribir unos cuantos libros. Después de esto, se quitó del medio. Y ahora se ha quitado del medio definitivamente, añadió Tad. No, replicó Alan. Alguien lo quitó del medio. Y eso es muy diferente. Un nuevo silencio se hizo en la sala. Fue breve, pero sumamente intenso.